Muchas gracias. Muchas gracias a todos por vuestra presencia y vuestra atención hoy aquí. Bueno, como sabéis, con la política actual y la tendencia en la transformación del sector eléctrico, pues hemos ido abandonando progresivamente el carbón y estamos a punto de hacerlo definitivamente. Uno de los recursos que teníamos, como eran las cenizas volantes de carbón en construcción, que se utilizaban pues, de una forma más o menos extensa para la fabricación de cementos compuestos y otro tipo de aplicaciones en carreteras, pues ha desaparecido, está en vías de desaparición y a la vez, al mismo tiempo, otras fuentes posibles de materiales están apareciendo y algunas de ellas pues, son muy interesantes, ¿no? Asociadas a estas nuevas o relativamente nuevas fuentes de generación eléctrica. Yo os voy a presentar unos ejemplos en los que hemos estado trabajando relacionados con plantas termoeléctricas de residuos sólidos urbanos, de biomasa, de residuos papeleros y tampoco me quería olvidar de la oportunidad que representan pues, todo el legado histórico que las viejas centrales térmicas de carbón pues, nos han dejado en forma de diferentes vertederos de cenizas de carbón, ¿no? Una parte importante de la base teórica, de la ciencia básica, de la caracterización y funcionamiento de muchos de estos materiales, pues se ha llevado a cabo dentro de un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el proyecto ATRIC 4.0, en el que algunas instituciones como el Instituto de Ciencias de la Construcción de Torroja nos han ayudado y otras muchas instituciones nos han ayudado a conocer un poco más la potencialidad de todos estos residuos, ¿no? Al margen del trabajo que durante años llevamos desarrollando desde Acciona, ¿no? Cuando hablamos de residuos sólidos urbanos, pues bueno, concretamente pues donde yo trabajo, pues la empresa tiene una cantidad relevante de plantas de este tipo, con 150 megavatios de potencia instalada, se gestionan pues más de 1,5 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos al año. Y bueno, pues hay plantas de este tipo básicamente en Reino Unido y en Australia. Y en algunas de ellas, algunas están en construcción, otras ya están operando. Y, por ejemplo, en una de ellas, pues ahora mismo pues, está instalando pues, una empresa de valorización y de producción de áridos de calidad ligados a esta planta, ¿no? El proceso básicamente consiste en dos fases, ¿no? Una primera en la que se retiran, una vez que se recogen las escorias del fondo de hogar de estas plantas, pasan a una planta de tratamiento donde se retiran los materiales voluminosos, todos los metales férricos y ese material pasa a la planta de producción de áridos reciclados, ¿no? Y ahí, a su vez, pues, bueno, se produce el machaqueo, la producción de las distintas fracciones, pero además hay una parte muy importante que es la retirada de los metales no férricos, ¿no? Que suponen un importante recurso en términos económicos para este tipo de plantas. Básicamente se recupera aluminio, cobre y otros metales. Entonces, el resultado final es un árido de mejor calidad y libre de metales, ¿no? Este tipo de áridos, pues bueno, tienen unas propiedades mecánicas excelentes para utilizarlos en carreteras. Los que hemos podido caracterizar y que nos han llegado de distintos productores, pues nos hablan de unos CBRs que exceden pues bueno, el rango en el que este ensayo tiene sentido, ¿no? Porque son muy altos y también se caracterizan por tener una densidad relativamente baja, con lo cual es una combinación muy interesante, pues esta baja densidad y alta capacidad de soporte. Esto representa una oportunidad que ya se está utilizando, pero que debería ser potenciada todavía incluso más, ¿no?
Y como os comentaba antes, otro recurso en el que nos hemos fijado son todos estos vertederos que han quedado como legados históricos a gestionar por parte de a quien corresponda legalmente, pero que son realmente una oportunidad, ¿no? Estas cenizas volantes que han quedado en estos antiguos vertederos. Dentro del marco de este proyecto que os comentaba, ATRIC 4.0, pues se ha realizado un inventario en España de todos estos vertederos y hemos tomado uno de ellos como ejemplo de cómo, para caracterizar todas esas cenizas volantes que han quedado allí, estudiar cómo ha sido su evolución a lo largo de los últimos 50 años y para ello hacer una modelización de cómo sería una explotación de ese vertedero. Para eso se ha hecho pues, un plan de explotación, un plan de labores, una evaluación del recurso, etcétera, ¿no? Se han realizado una campaña de sondeos, de calicatas, de muestreos y análisis y bueno, pues se ha caracterizado a lo largo de los 50 metros de espesor que llega a tener este vertedero, pues la composición y las propiedades físico-químicas de estas cenizas volantes. Y la conclusión más interesante es que, bueno, pues que la homogeneidad es muy grande, que la composición es muy interesante, que encaja perfectamente con una clasificación de cenizas volantes puzolánicas tradicionales que se han utilizado en el sector de cementero, como cenizas volantes tipo F. Y bueno, que realmente pues a lo largo de todos estos años no ha habido transformaciones, meteorización que haya afectado a la calidad y a las propiedades de estas cenizas. O sea que bueno, están ahí disponibles para el valiente que quiera atreverse a iniciar este proceso de explotación. Otro recurso interesante que está yendo a más, que actualmente ya es significativo, pero lo va a ser más en el futuro si atendemos a los planes que hay para el sector eléctrico, pues son los residuos de combustión de las centrales de biomasa. En concreto, pues Acciona actualmente tiene y opera 3 plantas de biomasa, pero está en proceso de construir la cuarta, que va a ser casi tan grande como las otras 3 anteriores juntos. Esto supone varias decenas de miles de toneladas de cenizas de fondo y de cenizas volantes, que van a suponer un reto de gestionar, pero además Acciona Industrial también opera muchas otras plantas de biomasa de terceros, con lo cual, pues bueno, pensamos que es un recurso importante. No se tiran, las cenizas de biomasa son gestionadas y no se destinan a vertedero, se destinan fundamentalmente al sector de la construcción, a la industria cementera y a otras aplicaciones. Con la industria cementera hay una intensa colaboración, allí se utilizan pues, como para la fabricación de clinker como fuente de sílice. También se están utilizando para la fabricación de tecnosuelos, la producción de tecnosuelos para la recuperación de áreas mineras degradadas, porque tienen capacidad neutralizante y además son una fuente de potasio. También se están utilizando para la fabricación de material aislante y, por supuesto, en fertilizantes. Sobre todo las cenizas volantes son muy ricas en potasio. Tienen más potasio que cualquier mina de potasa que exista en la actualidad. Y, bueno, y también en la construcción de carreteras, que es lo que me afecta a mí fundamentalmente, ¿no? ¿Qué particularidades tienen las cenizas de fondo, lo que llamamos habitualmente escorias? Pues bueno, tienen una granulometría de forma natural muy interesante, 0,20, que encaja con una Zahorra 0,20. Granulométricamente entra en el uso de la mayor parte de aplicaciones que utilizamos en carreteras, pues cumple como un suelo cemento SC20, como un suelo seleccionado. Y bueno, desde un punto de vista químico, fundamentalmente es sílice. Es sílice y en menor medida pues calcio, potasio, aluminio, hierro, etcétera, ¿no? Pero lo que más tiene es sílice, claramente. ¿Cómo se organiza todos estos elementos químicos? Pues fundamentalmente se organiza en materia amorfa, en vidrio. Si pensamos que toda esa masa fundida inorgánica que queda en el fondo de la caldera cae
a un tanque de agua desde el que se extrae mediante un juego de cadenas, ¿no? Ese enfriamiento súbito del material fundido en el agua produce material vítreo con una serie de vacuolas y tal que le hace ser muy parecido a la escoria volcánica. Esto le otorga a este material dos características. Una química, que es su carácter fundamentalmente vítreo, y por tanto podemos pensar que con ese contenido en sílice tan alto pues será interesante desde un punto de vista de su puzolanidad. Y por otra parte, pues una densidad baja y una angulosidad alta. Angulosidad alta que nos va a recordar a pues, alta capacidad de soporte por su elevado grado de fricción interna y ligereza, pues porque es un material poroso, ¿no? Si atendemos a esta clasificación química de los diferentes residuos de combustión de biomasa, pues vemos que en los materiales, cuando el combustible es leñoso, la composición de estas escorias se parece al de las cenizas volantes que generan los carbones subbituminosos, lo cual a su vez nos recuerda también que las propiedades puzolánicas. Y cuando la fuente de combustible son herbáceos, fundamentalmente paja, es lo que más se utiliza, pues entonces es un material que va a tener más potasio. Pero en todo caso estamos hablando de sílice y sílice amorfa, ¿no? Nosotros hemos trabajado en esas dos líneas, es decir, qué pasa si micronizamos estas escorias y vemos a ver qué puzolanidad tienen. Y hemos hecho muchas pruebas pues, para determinar su capacidad cementante cuando activas esto con un activador alcalino, y es buena como conglomerante hidráulico para sustituir al cemento en estabilizado de suelos en carreteras, pues ha funcionado bastante bien. Ahí tenéis un ejemplo de una probeta de suelo cemento. Y cuando utilizamos este material como árido, pues lo que vemos es CBRs muy buenos y densidades muy bajas. Casi nos parece que estamos produciendo un relleno ligero. Esto se ha utilizado en diversas pruebas industriales, en pruebas en tramos de prueba. Aquí veis, pues bueno, esto es la planta de biomasa, la campa de acopios de biomasa de la planta de Miajadas, en Cáceres. Y ahí se ha utilizado la escoria pues, micronizada y con un 15% de adición de cal pues, para fabricar un conglomerante alternativo al cemento, que ha funcionado muy bien y que ha cumplido los requisitos de la normativa de carreteras, del PG3. La escoria estabilizada con cal es una solución que nos encanta, pues porque soluciona muchos problemas a la vez y aprovecha la puzolanidad de la escoria, y simplemente compactada, ¿no? Compactada como relleno. Estos son pues, otros ejemplos de otras aplicaciones que hemos hecho en el caso del parque eólico de Celada. Sí que hay que destacar una cosa, estas escorias no lo pueden tener todo, desgraciadamente, y su resistencia a la fragmentación es baja. Entonces no puede funcionar como capa de rodadura, siempre tiene que estar protegida bajo una capa de rodadura. Pues en este caso, ahí veis la foto de la izquierda, el acopio ya de la zahorra artificial que conformará esta capa de rodadura. Bueno, un ejemplo de aplicación relativamente reciente, del año pasado, la variante norte de Logroño, una reposición de un camino agrícola y todas las fases, ¿no? Pues del acopio de la biomasa, el sellado con PVC, porque no nos olvidemos que estamos en pruebas y tenemos que ser prudentes. Y bueno, la colocación de escoria, el encapsulado, la compactación definitiva y la colocación de la capa de rodadura. Este camino ya lleva año y medio, creo, está funcionando perfectamente, no ha habido ningún problema, se controlan los lixiviados, etcétera, etcétera. Bien, una buena experiencia. En relación bueno, los combustibles condicionan muchísimo la calidad o las características de las cenizas de biomasa. Entonces, cuando cambias el combustible, lo cambias todo. En concreto, esto es un ejemplo muy particular de utilización de cenizas volantes en la estabilización química de un relleno en una obra, en la A54, Melí de Palas de Reis. Aquí lo que se buscaba era estabilizar químicamente un suelo natural que de forma natural lixiviaba pues, níquel y cromo. Se hicieron pruebas con distintas cenizas volantes hasta que se consiguió
aquella que producía la inertización del material. Esto pues, fue supervisado por la Xunta de Galicia, por la Consellería de Medio Ambiente, que tomó muestras, las mandó a laboratorios certificados y se validó el sistema. También producían una mejora mecánica y finalmente quería hacer un apunte sobre unas cenizas volantes muy interesantes en las que hemos dedicado un gran esfuerzo y que estamos cerca de la comercialización, que son las cenizas volantes de lodos papeleros. Tienen, desde un punto de vista químico, pues se parecen, podemos decir de una manera un poco burda, que es una mezcla de cal y cemento por su alto contenido en cal, pero también con la presencia de silicatos de calcio, como la alarnita, la gelenita, etcétera, que tienen, bueno, pues que nos recuerdan a la actividad cementante de los cementos convencionales, ¿no? Bueno, convencionales. En este caso, este es un ejemplo, una colaboración que tuvimos con Norske Skog, una papelera noruega, en esta obra de Noruega, de una autovía noruega, en la que se utilizó pues, para un sistema de mejora profunda del terreno. Y como conclusión final, yo diría que todos estos materiales suponen una oportunidad importante que debemos aprovechar, pero tenemos que lidiar con una serie de problemas, ¿no? El primero es el marco regulatorio ambiental. Desde mi experiencia personal, pues llevamos como 5 o 6 años para intentar desatascar alguna de estas cosas y todavía andamos dándole vueltas al marco legal, no a cuestionar o a evaluar desde un punto de vista técnico la seguridad o no del residuo, sino bajo qué epígrafe o bajo qué forma legal vamos a producir esta desclasificación del residuo. Es decir, llevamos mucho tiempo haciendo brindis al sol. También con las limitaciones de la regulación de la aplicación en obra, pues porque tenemos que la normativa no está contemplada no contempla este tipo de productos, ¿no? Y luego la certificación. La certificación es muy importante para liberar todos estos problemas, ¿no? La percepción del mercado. Un residuo debe ser una cosa gratuita o que incluso yo pueda cobrar como usuario final, cuando detrás de la utilización de estos productos a veces hay tratamientos, hay costes y a veces incluso, por desgracia, estos productos son más caros en algunas ocasiones que los naturales, ¿no? Pero, sin embargo, el usuario final tiene la percepción de que es una oportunidad de incluso ganar dinero con su uso, ¿no? Y todo esto tiene que haber un juego entre la competitividad de nuestra solución, la percepción del mercado, los costes de la certificación y de las condiciones que nos imponga la Administración. Y todo esto es muy difícil de casar y podríamos estar hablando horas sobre este tema, pero me temo que lo vamos a tener que dejar aquí. En cualquier caso, pues bueno, estaré abierto a discutirlo con quien quiera todos estos enredos. Nada, muchas gracias y cedo la palabra a nuestro compañero de mesa.